La mansión Velasco, un coloso de piedra en el corazón de la sombría y polvorienta campiña andaluza, se erguía como un monumento al luto y a la implacable jerarquía social de finales del siglo XVIII. Cada corredor resonaba con un silencio denso, un eco espectral de la duquesa que se había desvanecido, dejando tras de sí no solo a dos pequeños huérfanos, sino también una niebla de culpa que envolvía el corazón de su esposo, el duque Alejandro. Él, un hombre tallado en la austeridad, con el porte de quien carga el peso de un linaje milenario y la frialdad de quien ha prometido jamás volver a sentir, gobernaba sus tierras y su propia vida con una disciplina férrea. Su búsqueda de una institutriz no era un acto de afecto, sino una necesidad de Estado, una pieza más en el engranaje de la sucesión, y por eso, cuando Catalina Lina Ramos cruzó el umbral, él la vio apenas como una silueta práctica, completamente ajena al torrente de calidez y justicia que ella portaba, sin saber que esa humilde figura de origen pobre estaba a punto de desmantelar su gélida coraza. El aire en la sala de entrevistas era pesado, cargado con el olor a cera de abeja y el moho de los siglos, un ambiente opresivo que contrastaba violentamente con la delicada figura de Catalina, vestida con un modesto y remendado traje que gritaba la precariedad de su existencia. Sus manos, aunque finas por el hábito de la lectura, mostraban las marcas del trabajo duro, la huella inevitable de quien ha luchado por sostener a un padre enfermo en la miseria de la villa. El duque Alejandro la observaba desde la sombra de su inmenso escritorio de caoba, sus ojos de acero evaluando no su currículum, sino su moral y su potencial para encajar en el molde de una madre sustituta, una mera cuidadora de la herencia. Ella, a pesar del temblor casi imperceptible en sus rodillas, mantuvo la mirada firme, una llama de dignidad en sus ojos color miel que el duque, para su sorpresa, no pudo ignorar, una muestra de una resiliencia que nacía de la necesidad, no de la arrogancia, y que ya revelaba la fuerza de su carácter. La primera interacción de Catalina con los pequeños, el melancólico Damián y la vivaz pero asustadiza Elvira, fue el primer quiebre en la pared de frialdad del castillo. Los niños, acostumbrados a la distante cortesía de los sirvientes y a la opresiva rigidez de su tía, la condesa Inés, se aferraron inmediatamente a la suave calidez de su nueva institutriz. Catalina no les ofreció solo lecciones de latín o francés, sino también el consuelo simple y humano de un cuento narrado con la voz dulce y la empatía que les había sido negada desde el fallecimiento de su madre. La condesa Inés de Velasco, hermana del duque y autoproclamada guardiana de la pureza del linaje y el patrimonio, observó esta escena desde el umbral con una expresión de hielo puro, sus labios finos curvados en un gesto de desprecio ante la inaceptable familiaridad. Para Inés, Catalina era una pieza de barro en un castillo de porcelana, una amenaza a ser erradicada antes de que su vulgar influencia contaminara la sangre noble de Velasco, y, lo que era más crucial para ella, pusiera en peligro sus propios planes de asegurar la herencia para su hijo. Catalina, ahora instalada en una pequeña y fría habitación con vistas al austero jardín del claustro, intentaba equilibrar el deber con la supervivencia, dedicando cada momento libre a escribir a su padre, ocultando la opulencia que la rodeaba para no acentuar su propia distancia de la necesidad. Ella era la personificación de la lealtad inquebrantable, pero su alma ya sentía el peso de la soledad. El contraste entre la fría majestuosidad del castillo y la calidez que anhelaba era un golpe constante. Mientras tanto, en las cenas formales, la condesa Inés desplegaba su arsenal de sutil crueldad, sus comentarios sobre la ausencia de pedigrí de la institutriz y las dudas sobre la lealtad de la clase baja
Eran cuchillos de plata lanzados con una sonrisa de porcelana. Catalina, obligada a escuchar estas calumnias en silencio, sintió cómo su vulnerabilidad inicial se transformaba lentamente en una silenciosa y acendrada determinación. Se quedaría no solo por su padre, sino porque veía en los ojos de Damián y Elvira una réplica de su propia alma desamparada, y ya no podía abandonarlos a la gélida tiranía de la condesa. En una tarde de otoño, mientras las sombras se alargaban sobre los antiguos muros de piedra, el duque Alejandro la encontró en la vasta biblioteca, no inmersa en los textos de pedagogía, sino perdida en las páginas de un tomo de poesía romántica, un gesto que desveló un alma que él no había previsto. La luz moribunda del sol poniente doraba los mechones sueltos de Catalina y suavizaba el rictus de su rostro, exponiendo una belleza sobria y una profundidad intelectual que lo tomó por sorpresa. Esta visión fugaz desmanteló por un instante la imagen mental de la simple empleada que había construido. El duque, sintiendo una punzada de algo parecido a la curiosidad, una emoción que creía haber enterrado junto a su esposa, se acercó a preguntarle por el título del libro. Este fue el primer acto de una interacción puramente personal, un pequeño puente construido sobre el interés compartido por la literatura, y en ese breve y silencioso intercambio, Catalina sintió la capa de dolor y misterio que envolvía al duque, un atisbo de la humanidad que su título y su luto se esforzaban por ocultar. La condesa, Inés, con una precisión digna de una estratega militar, comenzó su campaña de desprestigio, sembrando rumores en la corte sobre la dudosa moralidad y el linaje manchado de Catalina. Sus susurros, como gotas de veneno, se infiltraban en las conversaciones de los salones, insinuando que el padre de la institutriz no solo estaba enfermo, sino que era un deudor crónico, con conexiones a oscuros negocios, una calumnia que buscaba no solo la deshonra, sino la expulsión. Para Catalina, cada mirada despectiva y cada evasión de las otras damas era un recordatorio constante de su estatus y su extrema desventaja social. La presión de la corte era una jaula de oro y espinas. Ella, sin embargo, en lugar de doblegarse, encontró refugio en la enseñanza, usando la poesía como un escudo y la historia como un espejo, infundiendo a los niños lecciones de moralidad y justicia que sutilmente contrarrestaban la hipocresía que los rodeaba, transformando la educación en un acto silencioso de resistencia. Una mañana el duque, observando desde la distancia del patio interior, fue testigo de un acto que cimentó su creciente respeto. La condesa había humillado públicamente a Catalina por un pequeño error con el bordado de Elvira, y la institutriz, en lugar de replicar con sumisión o furia, se inclinó con una dignidad inquebrantable y respondió con una frase en latín sobre la verdadera nobleza del espíritu, una réplica que por su erudición y calma dejó a Inés sin palabras. Esta demostración de coraje y sabiduría práctica golpeó a Alejandro, quien había esperado lágrimas o una rendición sumisa. La fuerza moral de Catalina era un faro de luz en el sombrío paisaje de la corte. Su resolución se afianzó aún más con el vínculo protector que crecía entre ella y los niños, quienes la buscaban no solo por instrucción, sino por consuelo. Alejandro se sintió un espectador de su propia vida, atraído por esta mujer que sin un título o riqueza poseía la autoridad que a él le faltaba para sanar su propio hogar. Las noches se convirtieron en un teatro de la introspección para Catalina, donde la soledad de su habitación se llenaba con la preocupación por su padre y el creciente, aunque peligroso, afecto por el duque. Ella entendía que un abismo insalvable, dictado por las convenciones, los separaba, una brecha entre la señora de la casa y el humilde sirviente.
Pero el corazón tiene razones que la razón no entiende, y los pequeños gestos de Alejandro, su protección tácita contra la condesa, el interés en su lectura o las miradas intensas en el pasillo eran chispas que encendían una esperanza temerosa. Por su parte, el duque también se encontraba en un estado de creciente conflicto interno. Su mente racional le recordaba la necesidad de un matrimonio de conveniencia para asegurar la sucesión y la estabilidad política de sus tierras. Pero la presencia de Catalina era una dulce e inesperada melodía que perturbaba el rígido orden de su vida, obligándolo a confrontar el vacío emocional que había intentado llenar con el deber y la distancia. La tensión se hizo palpable durante un paseo vespertino en los jardines laberínticos, donde el duque, bajo la excusa de discutir el progreso de los niños, se encontró a solas con Catalina en un pequeño cenador cubierto de jazmines. El aire estaba cargado con el dulce perfume de las flores y la pesada formalidad de su conversación, pero sus ojos se cruzaban con una intensidad que traicionaba sus palabras. Alejandro, con su habitual frialdad, intentó reconducir la conversación hacia temas prácticos, pero Catalina, con una valentía nacida del conocimiento que solo la verdad puede dar, le preguntó directamente sobre su luto, sobre la carga que él llevaba. En ese momento de vulnerabilidad compartida, la máscara del duque se resquebrajó, revelando una capa de dolor insoportable y una culpa no resuelta por la muerte de su esposa, una herida que él había creído sellada. Este instante de conexión auténtica fue un poderoso gancho emocional, un reconocimiento tácito de que lo que sentían trascendía la relación de empleador y empleada. El gancho emocional se selló en el silencio que siguió a la revelación del duque, un silencio que hablaba más elocuentemente que cualquier juramento de amor prohibido. Catalina sintió una profunda compasión por el hombre detrás del título, reconociendo en su dolor un eco de su propia pérdida y soledad. La atmósfera sombría del castelo de Velasco, el símbolo de la opresión social y el luto, comenzó a transformarse sutilmente bajo la influencia de esta conexión incipiente. Ella se dio cuenta de que su misión no era solo educar a los niños, sino quizás, de forma involuntaria, despertar el corazón paralizado de su señor. La injusticia de clase y la tiranía de las convenciones sociales se alzaban como el telón de fondo de esta historia, un muro que el amor, si se le permitía crecer, tendría que derribar. La escena final de la introducción los mostró separados por apenas una vara de distancia, unidos por la intensidad de una mirada que prometía un drama ineludible, una pasión que desafiaría la corte y el destino. El castelo de Velasco, con sus pesadas cortinas de terciopelo y sus tapices descoloridos que narraban batallas ancestrales, se convirtió para Catalina en una escuela de supervivencia, donde cada gesto y cada palabra tenían un significado oculto, un reflejo de la implacable jerarquía social. La condesa Inés intensificó su vigilancia, sus ojos penetrantes de color oliva, siguiendo a Catalina como los de un halcón. Cada una de sus interacciones con el duque se registraba y se analizaba como una afrenta a la pureza del linaje. Catalina, a pesar de su origen humilde, demostró ser una alumna perspicaz, aprendiendo a navegar por los traicioneros pasillos de la corte, usando su inteligencia práctica como escudo. Se adaptó no por rendición, sino por la firmeza de su propósito: proteger a su padre de la ruina y a los niños de la frialdad emocional de su tía. En las clases, ella introdujo sutilmente conceptos de equidad y compasión, enseñando a Damián y Elvira que la nobleza de verdad no residía en el título, sino en la acción, una semilla de justicia social plantada en el suelo de la aristocracia, preparando el terreno para la inevitable confrontación que se avecinaba.
A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre Catalina y los niños se transformó en una dependencia emocional profunda, un bálsamo para sus almas heridas por el luto y la ausencia materna. Elvira, que antes se escondía en los pliegues de los vestidos de su tía, ahora corría hacia Catalina en busca de consuelo, mientras que Damián, el heredero sombrío y reflexivo, compartía con ella sus temores sobre el futuro y el peso de su inminente responsabilidad, revelando una vulnerabilidad que ni siquiera su padre había visto. Catalina, con una sensibilidad notable, entendió que su labor iba más allá de la gramática y la historia. Ella se había convertido en un faro de calidez y seguridad, una figura que representaba la esperanza de una vida libre de la opresión del protocolo. Esta inusual y abierta intimidad con los herederos fue tanto su mayor fuerza como su principal amenaza, porque, aunque ganaba el corazón de la casa, intensificaba la furia celosa de la condesa Inés, que veía su influencia crecer con una alarma peligrosa y calculada, sabiendo que el afecto de los niños era la clave para el corazón del duque. El duque Alejandro, aunque intentaba mantener la distancia formal y la fachada de la frialdad, encontraba excusas cada vez más débiles para estar cerca de Catalina. No eran encuentros románticos, sino momentos robados. Conversaciones sobre la gestión de las propiedades o la educación de los niños que, invariablemente, derivaban en discusiones sobre libros, filosofía o la carga de la responsabilidad. Fue en estos diálogos nocturnos, a la luz tenue de su estudio, donde Catalina comenzó a descubrir la verdadera naturaleza del duque. No era solo un hombre poderoso y austero, sino un alma atormentada, prisionero de su deber y consumido por la culpa, creyendo que su incapacidad para proteger a su difunta esposa lo había condenado a la soledad. Su honor, una cualidad que Catalina admiraba profundamente, era también su jaula, y ella, con su empatía, empezó a entender que su frialdad era una defensa, una armadura forjada en el dolor, y que debajo latía un corazón noble, digno de ser amado y sanado. La condesa Inés, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies y que la influencia de Catalina sobre el duque se estaba volviendo incontrolable, decidió dar un golpe más directo y estratégico. Utilizando sus contactos en la corte y su amplio conocimiento de los asuntos financieros de la familia, orquestó una amenaza sutil pero devastadora. Falsificó documentos para acentuar y exagerar las deudas del padre de Catalina, asegurándose de que la noticia llegara a oídos de la institutriz a través de un canal aparentemente neutral. El mensaje era claro. Su padre estaba al borde de la prisión por deudas, y la única forma de garantizar su seguridad y su liberación era abandonar el castelo de Velasco inmediatamente y cesar cualquier contacto con el duque. Esta acción cruel, motivada por la codicia y el deseo de asegurar el patrimonio para su propio hijo, era la personificación de la opresión de clases, utilizando la vulnerabilidad económica de Catalina como un arma letal para conseguir su expulsión. Catalina, al recibir la noticia en una carta anónima que detallaba la inminente ruina de su padre, sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, un retorno brutal a su estado inicial de indefensión. Las paredes de su pequeña habitación se cerraron a su alrededor. El aire se volvió denso con el olor a desesperación y el miedo por la vida de su progenitor. Su primera reacción fue la de la huida, la rendición, la certeza de que su amor y su presencia solo podían llevar a la desgracia. Sin embargo, antes de poder actuar, la necesidad de proteger a los niños la detuvo. Miró los dibujos infantiles que cubrían su escritorio y recordó la promesa silenciosa que les había hecho de no abandonarlos. En ese instante de conflicto interno,
La heroína comenzó su transformación, entendiendo que la pasividad no era una opción. La justicia y el amor por su familia y por los Velasco exigían una lucha activa, una confrontación con la oscuridad que gobernaba el castillo, que no era solo la codicia de Inés, sino la hipocresía de la clase social. Antes de continuar con esta increíble historia de Catalina y el duque Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La desesperación de Catalina la llevó a una acción audaz y sin precedentes. La confrontación directa con el duque en medio de una cena formal, un acto que rompió el protocolo de la casa de la manera más escandalosa posible. Ella esperó hasta que la condesa Inés estuviera presente, disfrutando de su victoria tácita, para exponer la situación de su padre, no con súplicas, sino con una fría y digna declaración de la injusticia que se estaba cometiendo, insinuando que la mano detrás de la ruina era poderosa y cercana a la familia. El duque Alejandro, inicialmente sorprendido por la interrupción y el quiebre de la etiqueta, se sintió inmediatamente atraído por la vehemencia y la franqueza de Catalina. Ella no pidió caridad, sino justicia y una investigación sobre el origen de las deudas, mostrando una inteligencia que igualaba su valentía. Este fue un momento crucial de tensión y desafío. El duque se sintió obligado, por su inquebrantable sentido del honor y por la verdad palpable en los ojos de Catalina, a tomar partido, comenzando a expandir su sentido del deber más allá de las paredes del castillo y las convenciones sociales. Alejandro, profundamente conmovido y perturbado por la acusación implícita de que alguien de su propia casa estaba tejiendo la red de la injusticia, ordenó una investigación inmediata de los documentos y la situación financiera del padre de Catalina, un acto que fue un repudio silencioso pero poderoso a la condesa Inés, cuya sonrisa se congeló en una mueca de ira contenida. El duque se dio cuenta de que Catalina, con su origen humilde, poseía una rectitud moral que superaba con creces la hipocresía de su propia clase. Este evento lo forzó a ver las fallas de su sistema y la opresión que existía en sus propias tierras, abriendo una fisura en su visión del mundo que solo la acción podría sellar. Él le ofreció su protección, no solo como empleador, sino como un hombre que comenzaba a reconocer y a admirar la valentía de la mujer que estaba desafiando su status quo. Un gesto que consolidó su admiración mutua y cimentó el incipiente romance sobre la causa común de la justicia. Para la condesa Inés, el desafío de Catalina y la subsiguiente acción del duque fue la declaración de guerra abierta que había estado esperando. Ella se retiró a sus aposentos sintiendo la humillación quemándole la piel, y trazó un plan más oscuro y audaz, decidiendo que la expulsión ya no era suficiente. Catalina debía ser desacreditada por completo y de una manera que pusiera en duda no solo su moralidad, sino también el juicio del duque.
Su motivación se hizo más clara y más siniestra. No era solo el patrimonio, sino un secreto que la ataba a la muerte de la duquesa anterior. Y Catalina, con su luz y su curiosidad, se estaba acercando peligrosamente a la verdad enterrada. Inés convocó a sus aliados en la corte, activando una red de espionaje y calumnias, prometiendo que el escándalo sería tan grande que forzaría al duque a elegir entre el mantenimiento de su título y la mujer que, en su arrogancia, había permitido entrar en su casa, un golpe que apuntaba directamente a la legitimidad de su amor. El romance prohibido continuó desarrollándose en medio de la creciente tensión, construido sobre pequeños gestos de protección y miradas que se prolongaban demasiado. Un lenguaje secreto de la admiración mutua y el afecto. El duque Alejandro, por primera vez en años, permitió que una mujer viera su alma, compartiendo sus temores y su luto con Catalina, encontrando en su compasión una cura inesperada. Ella, a su vez, lo veía no como el poderoso duque, sino como un hombre que sufría, y su amor creció a partir de la empatía y la causa común. Una noche, mientras discutían la injusticia contra el padre de Catalina, el duque le tomó la mano. Un toque breve pero cargado de electricidad y significado. Fue un compromiso tácito de luchar juntos, una aceptación de que su destino estaba ahora entrelazado con el de ella, una decisión que, aunque romántica, lo llevaría a confrontar la hipocresía de su clase y la maldad de su propia hermana. Catalina, ahora con la protección abierta del duque y un renovado sentido de su propia fuerza, comenzó a buscar pruebas de la manipulación de Inés, impulsada por un sentido de deber hacia el duque y un deseo feroz de limpiar el nombre de su padre. Su investigación, inicialmente limitada a los archivos domésticos y las conversaciones con los sirvientes, la llevó a una revelación inesperada y crucial. Una anciana criada, leal a la difunta duquesa, le confió un detalle que se había perdido en el luto. La duquesa, antes de su muerte, había estado guardando un pequeño diario bajo llave, un objeto que, según la criada, contenía pensamientos oscuros y una creciente preocupación por las visitas nocturnas de la condesa Inés. Esta información fue la primera pieza de un puzzle mucho más grande, un gancho que transformó la lucha por la justicia de clase en un misterio de asesinato familiar, intensificando la trama de drama y suspense y elevando las apuestas a la vida o la muerte. El hallazgo del diario, aunque todavía ausente, marcó el punto de no retorno en el arco de la heroína, transformándola de víctima potencial a una activa agente de la justicia. Ella sabía que el riesgo era inmenso, que Inés no se detendría ante nada para proteger su secreto, pero el amor por Alejandro y la inocencia de los niños le daban una valentía sobrehumana. Paralelamente, el duque estaba descubriendo el alcance de la manipulación de su hermana en sus tierras. La investigación de las deudas del padre de Catalina reveló una compleja red de corrupción y extorsión dirigida por el administrador principal, un hombre leal a Inés. La realidad de la injusticia social, bajo su propio techo, golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo, despertando un sentido de honor y deber que se extendía a la comunidad, no solo a la nobleza. Él se dio cuenta de que la pureza de Catalina era un espejo que reflejaba la podredumbre de su propia clase, y decidió que su amor por ella y su lucha por la justicia eran inseparables, un catalizador para la redención de su linaje. Los protagonistas unieron fuerzas de manera secreta, utilizando el velo de la noche para discutir sus hallazgos, sus encuentros, ahora cargados de la urgencia del peligro compartido y la electricidad de un romance clandestino. Catalina compartía los susurros y las sospechas sobre el diario y el papel de Inés,
mientras que Alejandro exponía las pruebas de la corrupción en sus propiedades, que apuntaban directamente a las ambiciones de su hermana. La atmósfera sombría del castillo, con sus sombras y sus secretos, se convirtió en el cómplice silencioso de su conspiración. Su relación, construida sobre el respeto intelectual y la causa común, se profundizaba con cada desafío, transformando el amor en una alianza indisoluble contra la opresión y la maldad. Ambos sentían la inminente tempestad, pero el miedo era superado por la fuerza de su unión, una fusión de la inteligencia práctica de Catalina y el poder estratégico del duque, una dupla imparable contra la tiranía social. El desarrollo del romance alcanzó un nuevo pico emocional durante una de sus reuniones secretas en el invernadero, un lugar lleno de vida y color que contrastaba con la frialdad del castillo. Allí, bajo el suave resplandor de las estrellas y el aroma de las flores exóticas, el duque se quitó su armadura emocional por completo. Confesó a Catalina que su amor por ella no era una solución práctica, sino una necesidad vital, el primer sentimiento real que había experimentado desde la muerte de su esposa, y le juró su protección incondicional. Catalina, con lágrimas en los ojos, correspondió a su afecto, aceptando el peligro que conllevaba amar a un hombre de su estatus. El primer beso fue un compromiso sagrado, un juramento de lealtad y resistencia, un acto que selló su destino y transformó el drama de clase en una épica romántica donde el amor era el catalizador de la justicia. Este gesto, aunque breve, fue la prueba definitiva de su unión ante la adversidad. La condesa Inés, percibiendo la consolidación del afecto entre su hermano y la institutriz como una traición personal y una amenaza tangible a sus ambiciones, intensificó su asedio con una crueldad metódica, digna de su linaje de depredadores sociales, sintiendo el aroma del peligro y de la insubordinación. El castillo, antes un refugio de deber para Catalina, se convirtió para ella en una jaula de cristal, donde cada mirada, cada susurro malévolo que se cruzaba en los pasillos le recordaba su fragilidad social y el abismo insalvable que la separaba de la seguridad y de la aceptación de la corte. Inés, actuando con una frialdad calculada, utilizó su extensa influencia en el ámbito político-financiero para tejer una red aún más apretada alrededor del duque, forzando un matrimonio de conveniencia inminente con Lady Beatriz de 1900. Montalvo, una noble de linaje impecable y con las conexiones necesarias para asegurar un acuerdo estratégico que, según ella, era vital para el patrimonio y la pureza de la sangre Velasco, un movimiento audaz que sellaría la expulsión de Catalina y garantizaría su propio poder. Este movimiento estratégico de la condesa Inés no fue solo una jugada financiera para consolidar el ducado y asegurar el futuro de su propio hijo, sino un ataque directo y calculado al corazón del duque, obligándolo a elegir entre el deber implacable que le imponía su venerable título y la mujer que contra todas las convenciones había logrado despertar su alma. Esta disyuntiva cruel y desoladora lo destrozaba internamente, sometiéndolo a una tortura emocional que se reflejaba en su porte cada vez más sombrío y su mirada distante. El duque se encontraba atrapado en la encrucijada del honor social y el amor verdadero, sintiendo el peso de la tradición como una cadena de hierro, el espectro de la ruina y el escándalo que Inés amenazaba con desatar si él desobedecía, nublaba su inteligencia estratégica y lo empujaba peligrosamente hacia la rendición, un momento de debilidad que era la caída inminente de su resolución. El duque Alejandro, sintiéndose acorralado por las presiones asfixiantes de su propia clase y el deber que le había sido inculcado con férrea disciplina desde la cuna, experimentó una profunda caída emocional,
un doloroso retroceso a su estado inicial de hombre atormentado por las responsabilidades del linaje y la culpa de la pérdida. Su honor y su inteligencia estratégica se vieron temporalmente nublados por el miedo al inminente escándalo social y la ruina que Inés prometía desatar si se atrevía a romper las convenciones matrimoniales. Se retiró a la soledad glacial de su estudio, sumido en una introspección dolorosa, sintiendo que su amor, recién descubierto por Catalina, era una dulce y peligrosa maldición, una pasión ardiente que podía costarle no solo su reputación en la corte, sino también el bienestar y la estabilidad de sus amados hijos y la prosperidad de sus tierras, una carga insoportable que lo aislaba aún más. La distancia forzada que impuso a Catalina, un acto de protección mal entendido, nacido de su miedo a arrastrarla a la desgracia y al escándalo de su propia clase, fue el golpe más duro y desmoralizador para la heroína. Ella interpretó su retirada y su repentino mutismo como una dolorosa rendición a la tiranía social, una confirmación devastadora de que su amor era, en el implacable mundo de la nobleza, imposible, y que la sangre azul siempre triunfaría con su frialdad y su arrogancia sobre la calidez y la justicia del espíritu humilde. En ese momento de angustia, Catalina sintió que todo su coraje y su resiliencia se desmoronaban, volviendo a sentir la vulnerabilidad de su origen, la certeza de que su amor y su presencia en el castillo no habían traído protección, sino una calamidad aún mayor para su amado progenitor. Inés, al sentir la vacilación y el tormento de su hermano, lanzó su golpe más bajo y devastador, el que sabía que rompería la voluntad de Catalina. Se aseguró de que se emitiera una orden de arresto contra el padre de la institutriz bajo los cargos de fraude y malversación, utilizando los documentos de deudas falsificadas como prueba irrefutable. La noticia de la inminente detención llegó a Catalina como un puñal helado en el corazón, confirmando sus peores y más oscuros temores y su impotencia ante la crueldad de la condesa. La heroína se dio cuenta, con un dolor lacerante, de que la nobleza de Inés no conocía límites en su maldad y que su existencia era un constante peligro para quienes amaba, una verdad brutal que la obligó a mirar más allá de la tristeza para encontrar la fuerza que solo la desesperación puede otorgar. El drama se intensificó con la inminente amenaza sobre la vida y la libertad de su padre, un motor emocional que impulsó la transformación final de Catalina. Ella dejó de ser la víctima temerosa, la empleada sumisa, para convertirse en una mujer activa y resuelta, impulsada por un deseo implacable de justicia y un compromiso inquebrantable de luchar contra la opresión social, incluso si eso significaba enfrentarse sola al vasto e implacable poder del ducado y a las intrigas de la corte. Su vulnerabilidad se transmutó en una furia helada, una convicción profunda de que la única forma de salvar a su padre y a sí misma era exponer la maldad de la condesa, un acto de insubordinación que la colocaría en el centro de un conflicto de vida o muerte, elevando las apuestas de su destino. Inés se aseguró de que la noticia de la inminente detención del padre se difundiera con rapidez y veneno entre el personal y la corte, desacreditando aún más a Catalina y presentándola como la hija de un criminal, una amenaza social y moral para la inocencia de los niños y la reputación del duque. La heroína fue sometida a una nueva ola de humillaciones públicas. Sus lecciones se interrumpían con comentarios venenosos sobre la sangre dudosa y la decadencia que traía consigo, un constante asedio que la aislaba emocionalmente. Ella se sintió completamente sola, observada con desconfianza por los mismos sirvientes que antes la admiraban. En este pozo de desesperación y soledad, Catalina, sin embargo, encontró la fuerza para continuar su búsqueda del diario, intuyendo que la clave para la libertad de su padre y la derrota de Inés
estaba íntimamente ligada al oscuro secreto de la muerte de la duquesa, una conexión que la historia familiar se había esforzado por ocultar. La intuición de Catalina se había convertido en su brújula moral y práctica. Sabía que el diario era la única pieza que faltaba para completar el sombrío rompecabezas de la casa Velasco. Ella sabía que el riesgo era inmenso, que Inés no se detendría ante nada, pero el amor por Alejandro y la inocencia de los niños le daban una valentía sobrehumana que trascendía el miedo. Paralelamente, el duque, en su aislamiento, estaba comenzando a descubrir el alcance de la manipulación de su hermana en sus tierras, pues la investigación inicial de las deudas del padre de Catalina reveló una compleja red de corrupción y extorsión dirigida por el administrador principal, un hombre conocido por su lealtad ciega a Inés. La realidad de la injusticia social bajo su propio techo golpeó a Alejandro con la fuerza de un rayo, despertando un sentido de honor y deber que se extendía a la comunidad, no solo a la nobleza, una fisura en su visión de clase. El duque se dio cuenta con horror de que la condesa Inés no solo era codiciosa, sino que su ambición había carcomido los cimientos morales de su ducado, utilizando su propio poder para oprimir a los más vulnerables, una verdad que su fría distancia le había impedido ver hasta entonces. Él se vio obligado a reconocer que la pureza e inquebrantable rectitud de Catalina era un espejo que reflejaba la podredumbre moral de su propia clase y la negligencia con la que había gobernado. La idea de sacrificar a Catalina por un matrimonio de conveniencia en medio de esta revelación de injusticia se volvió insoportable, una traición a su propio honor y a su alma. El duque decidió que su amor por ella y su lucha por la justicia social en sus tierras eran inseparables, un catalizador para la redención de su linaje y una promesa de un futuro donde la nobleza sería sinónimo de equidad, no de tiranía. Mientras el duque se sumía en su aislamiento, intentando encontrar una solución estratégica que salvara a la vez su honor y a Catalina, sin recurrir a la rendición, ella comenzó a actuar por su cuenta, sus movimientos ahora más calculados y astutos, para evitar la vigilancia constante de Inés. Una noche, guiada por un recuerdo vago que la anciana criada le había confiado sobre un compartimento secreto en la alcoba de la difunta duquesa, Catalina se aventuró en la habitación, un lugar sagrado y prohibido que olía a lavanda y a luto, su corazón latiendo con la urgencia del peligro inminente. El silencio en el ala de la duquesa era opresivo, y la búsqueda era un acto de desesperación cargado de suspense. Ella sintió el peso de la historia y el riesgo, sabiendo que, si era descubierta, su destino sería la ruina y el escándalo, una mancha imborrable en la reputación del duque que la condenaría. En medio de la búsqueda frenética, sus dedos temblorosos tropezaron con un panel suelto oculto detrás de un retrato de la duquesa fallecida, un compartimento oscuro y polvoriento que escondía no joyas o riquezas, sino un pequeño y grueso diario encuadernado en terciopelo desgastado, un objeto cargado de secretos y de angustia. Al abrirlo, Catalina se encontró con la caligrafía elegante y visiblemente agitada de la duquesa, un torrente de pensamientos oscuros y miedos crecientes que se derramaban por el papel, revelando la fragilidad de su alma en sus últimos días. Las primeras páginas hablaban de una depresión profunda y la sensación de estar irremediablemente atrapada en el ducado, pero las últimas entradas eran mucho más siniestras, sugiriendo un terror real y una creciente desconfianza hacia la condesa Inés, que la visitaba con frecuencia y le ofrecía pócimas para la calma. Las notas finales del diario eran explosivas y reveladoras, mencionando el malestar que le producían estas pócimas
y una referencia críptica y crucial a un documento que la duquesa había sido forzada a firmar bajo coacción de Inés, un documento que podría afectar seriamente la sucesión y la legitimidad de los herederos. Un plan de contingencia de la condesa para asegurar su poder. El hallazgo de este diario era el arma definitiva, transformando la lucha de Catalina de una simple defensa personal contra la calumnia a una misión de justicia por la difunta, con el potencial de destruir no solo a Inés, sino también la fachada de honor y estabilidad de toda la casa Velasco. La revelación no solo intensificó la trama de drama y suspense, sino que elevó las apuestas del romance a la vida o la muerte, haciendo de Catalina la única poseedora de una verdad peligrosa. Catalina se retiró a la seguridad de su pequeña habitación, su corazón golpeando con la fuerza de un tambor, sabiendo que el diario era la prueba irrefutable, el arma definitiva contra la maldad de la condesa, pero también un peligro letal en sus manos humildes. Las palabras angustiadas de la duquesa, llenas de sospecha y miedo, le proporcionaron un contexto sombrío a la frialdad del duque y a la culpa que lo consumía, una capa más profunda de la intriga. Ella comprendió la extensión de la maldad de Inés. Su codicia no solo se extendía al patrimonio familiar, sino que había escalado a algo mucho más oscuro y potencialmente mortal, un crimen que la duquesa había presentido. La heroína pasó la noche leyendo, absorbiendo cada detalle, cada insinuación, su mente práctica ya tejiendo un plan de acción para usar esta verdad para el bien de todos los que amaba. Ella sintió que la duquesa, a través de su diario íntimo, le estaba ofreciendo una alianza póstuma, una mano extendida desde la tumba para defender a sus hijos de su tía y para exponer la verdad que deshonraba a su familia. Esta conexión con la difunta reforzó la convicción de Catalina de que la nobleza del espíritu que ella poseía en abundancia era superior a la nobleza del título que Inés representaba, una lección de moralidad que se negaba a doblegarse ante el poder. La heroína sabía que al amanecer el duque estaría obligado a tomar una decisión final sobre el matrimonio, y que debía actuar antes de que él cayera en la trampa de Inés, asumiendo una responsabilidad que superaba con creces sus deberes como institutriz. Al amanecer, Catalina tomó una decisión irreversible, un acto de valentía que sellaría su destino y el del duque. Ella debía llevarle el diario inmediatamente, antes de que se formalizara el compromiso y antes de que se ejecutara la orden de arresto contra su padre. Sabiendo que Inés la vigilaba de cerca y que el tiempo se agotaba, ideó un plan para encontrarse con Alejandro en un lugar neutral y discreto, el antiguo molino en los límites de la propiedad, un punto de encuentro que simbolizaba la unión clandestina del mundo de la nobleza, el duque, y el mundo de los campesinos, ella, un terreno común para la justicia. El camino hasta allí fue una odisea de tensión palpable. Cada sombra se convirtió en una amenaza, cada ruido en una alarma. Ella escondió el diario bajo su chal, su corazón un nudo de miedo y determinación, sabiendo que, al entregar esta prueba crucial, se estaba jugando no solo su vida y la libertad de su padre, sino también el destino de la familia Velasco y la paz en la comunidad. Este acto de coraje fue la culminación de su arco de vulnerabilidad a la acción activa, una prueba de fuego para su resiliencia y su amor. Ella, la humilde institutriz, se había convertido en la única esperanza de redención para el poderoso duque, una inversión de roles que subvertía todas las reglas sociales y que era el motor principal del drama de época. El encuentro en el molino fue un momento de alto dramatismo y tensión emocional. El duque llegó, sombrío y apesadumbrado,
con la intención dolorosa de explicar su inevitable y odiado matrimonio de conveniencia. Un discurso de renuncia a Catalina que tenía preparado para salvar lo que quedaba de su reputación ante la corte. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra de su sacrificio, Catalina lo interrumpió, su rostro pálido pero resuelto, con una dignidad que exigía atención. Ella no le reprochó su rendición o su debilidad, sino que le entregó el diario íntimo de su difunta esposa, un peso inesperado en las manos del desconcertado Alejandro. El duque, al reconocer la caligrafía familiar y el terciopelo desgastado, sintió un escalofrío de horror mezclado con una esperanza aterradora. Este fue el verdadero punto de inflexión narrativo, el momento crucial en que Catalina, al tomar un papel activo en la lucha y desvelar una verdad oculta, forzó al duque a confrontar su pasado, su culpa y la verdad de la maldad de su hermana. El contenido del diario no solo amenazaba con exponer a Inés y sus planes de usurpación, sino que también revelaba la inocencia de Alejandro en la muerte de su esposa, ofreciéndole no solo justicia para el ducado, sino la redención personal que había anhelado en el silencio de su luto. El duque leyó las páginas temblorosas con avidez y un horror creciente. Las palabras de su esposa sobre las pócimas de la calma de Inés y el documento forzado resonaron en su mente como campanas de alarma, revelando el alcance de la manipulación y la traición dentro de su propia sangre. Su culpa, el fantasma que lo había atormentado durante años, comenzó a disiparse como la niebla matutina, reemplazada por una ira fría y justificada contra su hermana. Él comprendió que la caída de Catalina y el arresto de su padre era una maniobra desesperada de Inés para desviar la atención de su propio crimen, y que el matrimonio de conveniencia era la última y más cruel pieza de su juego de poder, un sacrificio que él ya no estaba dispuesto a hacer. En ese instante de epifanía y confrontación de la verdad, el duque se vio forzado a elegir su título y la hipocresía de la corte que lo había aprisionado durante años, o la justicia, el amor verdadero y la mujer que había arriesgado absolutamente todo por él. Su decisión fue instintiva, visceral e irrevocable. El honor verdadero, el que él había jurado defender, residía en la defensa de Catalina y la exposición de la verdad, una ruptura total y dramática con las convenciones sociales. Él entendió que Catalina era su destino y su redención. El punto de virada se selló en un momento de decisión y confrontación emocional explosiva. El duque, con el diario de su esposa en sus manos y la verdad en su alma, miró a Catalina, no con la formalidad distante de un empleador, sino con la intensidad feroz de un hombre que ha encontrado su redención y el amor verdadero que no esperaba. La tensión romántica alcanzó su punto álgido. La promesa tácita de matrimonio y protección fue sellada, no con palabras vacías, sino con un abrazo desesperado y un beso profundo que era un juramento de alianza eterna. El duque le prometió que usaría todo su poder y su influencia para liberar a su padre y desmantelar la red de Inés. Ambos estaban ahora irrevocablemente unidos por el secreto, la verdad explosiva y la amenaza inminente de la condesa, listos para enfrentar el clímax que se avecinaba. Su amor, cimentado en la admiración mutua y la causa común de la justicia, se había transformado en una fuerza activa contra la tiranía y la maldad. El drama se intensificó, dejando al lector con la certeza de que el enfrentamiento final era inevitable y de que el destino de todos en el castillo, desde los niños hasta la comunidad, dependía de su unión y su valentía. El duque Alejandro de Velasco, armado con la verdad explosiva contenida en las páginas del diario de su difunta esposa, experimentó una metamorfosis radical,
un renacimiento de su espíritu largamente aletargado por el luto y el deber malentendido, su alma liberándose de las cadenas de la culpa y la convención. Su frialdad anterior se transformó en una determinación de acero, su intelecto estratégico, antes dedicado solo a la administración de sus vastas tierras, se centró ahora en la desmantelación metódica de la red de corrupción y traición tejida por su propia hermana, la condesa Inés, un enemigo que venía de su propia sangre. El diario no solo le había ofrecido la ansiada redención personal al absolverlo de la culpa que sentía por la muerte de su esposa, sino que le había dado la causa que necesitaba: luchar no solo por Catalina, sino por la justicia en su ducado y la protección de sus hijos de la maldad de su tía. Su primer acto fue utilizar sus contactos para detener, temporalmente, la orden de arresto contra el padre de Catalina, ganando tiempo crucial para la fase final de su plan y enviando un mensaje claro de desafío y autoridad a Inés. Catalina, al ver al duque asumir su papel de protector y agente de justicia, sintió una oleada de esperanza y admiración que profundizó su amor, reconociendo en él al hombre noble que siempre había sabido que existía bajo la armadura de la nobleza. La promesa de su unión no era solo romántica, sino una alianza de propósitos, donde su sensibilidad y su visión de la justicia social se fusionaban con el poder y la estrategia de Alejandro, una mancuerna poderosa para el bien. Ella se convirtió en su confidente, una voz de la razón y la moralidad en la oscura sala de estrategia del duque, instándole a no detenerse solo en su hermana, sino a exponer la corrupción más amplia que afectaba a los campesinos y la villa circundante, un eco de la injusticia que había afectado a su propio padre. Esta influencia moral de la heroína fue el verdadero giro, transformando la lucha personal del duque en una cruzada por la equidad social, demostrando que el amor de Catalina era el catalizador necesario para su redención y la de su linaje. La condesa Inés, al notar la repentina y audaz resistencia de su hermano, sintió el frío aliento de la derrota acercándose, su sonrisa de porcelana finalmente resquebrajándose bajo la presión de un poder que no podía controlar, el pánico comenzando a corroer su compostura. Ella se dio cuenta de que Alejandro no solo se había negado a casarse con Lady Montalvo, un desafío a la estabilidad social, sino que había actuado para proteger a la institutriz y a su padre, un desafío directo a su autoridad y a las normas sociales que ella representaba. Su desesperación la empujó a la imprudencia y la maldad. Decidió que la prueba del diario debía ser destruida a cualquier costo y que Catalina debía ser eliminada no solo socialmente, sino físicamente. Inés, consumida por su codicia y el miedo a la exposición de su crimen, trazó un plan para tender una trampa a Catalina en los establos, lejos de la vigilancia del duque, con la intención de robar el diario y simular un accidente fatal, un acto de maldad final para asegurar su silencio y su victoria. El duque, anticipando un movimiento desesperado de su hermana y conociendo la astucia y la falta de escrúpulos de Inés, redobló la seguridad en el castillo, pero sobre todo ideó un contraataque estratégico digno de su inteligencia. Él sabía que la verdad sola no sería suficiente para la corte. Necesitaba una confesión o un acto de traición pública de Inés para exponer su maldad ante testigos honorables y desmantelar su influencia de una vez por todas. Utilizando la información del diario sobre el documento forzado de la duquesa, Alejandro organizó un encuentro con su abogado principal y un notario para revisar los acuerdos de sucesión de manera formal, un movimiento legal y público que obligaría a Inés a reaccionar, atrayéndola a la luz.
Su intención era forzarla a intentar destruir el documento o a hacer una declaración falsa que, en presencia de testigos, pudiera ser utilizada como prueba de su conspiración, transformando su desesperación en su propia trampa. Mientras el duque preparaba la ofensiva legal y política, Catalina se centró en asegurar el bienestar emocional de los niños, Damián y Elvira, que sentían la creciente y densa tensión entre su padre y su tía, un ambiente que los volvía temerosos y retraídos. Ella continuó sus lecciones con una renovada intensidad y un enfoque en la calma, infundiendo en ellos la seguridad, mientras les enseñaba en secreto sobre la importancia de la verdad y el valor inmutable de la justicia por encima de la riqueza y el título. La conexión de Catalina con los herederos se convirtió en su principal anclaje emocional y su fuente de fuerza. Una tarde, Damián, el niño melancólico y observador, le confió a Catalina que había escuchado a su tía Inés hablar con el administrador sobre una reunión secreta cerca de los antiguos establos. Un detalle que no pasó desapercibido para la heroína, que inmediatamente ató el cabo suelto con la posibilidad de una trampa, elevando la urgencia del peligro inminente. El duque, al enterarse de la conversación inocente del niño y la inminente reunión secreta en los establos, supo que Inés había mordido el anzuelo de su propio juego y que el tiempo para el enfrentamiento final se había acelerado. Él planeó un encuentro secreto con Catalina, bajo el pretexto de una lección de equitación para despistar a los sirvientes, para advertirles sobre la trampa y discutir cómo usar la situación a su favor, transformando el peligro en una oportunidad. Este momento robado en el pabellón de caza, lejos de los ojos indiscretos, fue un pico de intimidad y estrategia. La tensión romántica se mezcló con la urgencia del peligro inminente, sus voces bajas y conspirativas, sus manos buscando el contacto fugaz, como un ancla. El duque le reveló a Catalina su plan de exponer a Inés durante la revisión de los documentos de sucesión y le pidió con una súplica sincera que se mantuviera alejada de los establos y de cualquier peligro directo, su instinto de protección de hombre enamorado al límite. Ella, sin embargo, con su inteligencia práctica y su valentía inquebrantable, le sugirió una modificación audaz al plan. Ella iría a los establos, pero de forma controlada y preparada, para grabar la confesión de Inés, una evidencia más palpable y personal que el diario, una prueba de audio que sería devastadora, transformando la trampa de Inés en una trampa para ella misma. Alejandro se opuso inicialmente. Su instinto de protección contra la mujer que amaba era demasiado fuerte, su voz resonando con una preocupación sincera por su seguridad. Él temía que el riesgo fuera demasiado alto, que Inés, en su desesperación, fuera capaz de cualquier cosa. Pero Catalina, con su firmeza y su lógica inquebrantable, lo convenció de la necesidad de la evidencia de la propia Inés, de que la confesión grabada sería la única forma de asegurar un castigo sin fisuras. Ella le recordó que la justicia exigía coraje y que no podía permanecer en la pasividad. El duque, al ver la determinación inquebrantable en los ojos de la heroína, se rindió, aceptando la alianza de riesgo mutuo, pero solo bajo la condición de que él estaría cerca, oculto, para intervenir al primer signo de peligro real. Este acuerdo fue un compromiso profundo, un voto de confianza y una aceptación de su amor no solo como una pasión, sino como una sociedad de riesgo y honor, donde el valor de Catalina era igual al poder de Alejandro. La escena se cerró con un abrazo de urgencia y despedida, un juramento silencioso de que enfrentarían el peligro juntos, su estrategia ahora alineada y su destino sellado. Inés, sintiéndose triunfante en su plan de usar los establos como escenario para su maldad, se encontró con el administrador y dos
hombres de confianza cerca del lugar, susurrando instrucciones sobre cómo lidiar con la institutriz. Su rostro, generalmente enmascarado por una sonrisa de superioridad, ahora desfigurado por la tensión y el miedo. El diario era la única pieza que faltaba para sellar su destino. Sin que ella lo supiera, Catalina estaba oculta en el pajar superior, su corazón latiendo en un ritmo frenético y audible, llevando consigo no solo una copia de las páginas más incriminatorias del diario, sino también un pequeño relicario que por su diseño y antigüedad amplificaba el sonido, una reliquia familiar que se convertiría en el instrumento de su justicia personal. La trampa estaba meticulosamente tendida y el teatro del clímax estaba a punto de comenzar. Catalina descendió del pajar, revelándose ante Inés con una calma aterradora, como un ángel de la venganza en su simple vestido. La condesa, sorprendida por la audacia de la institutriz, intentó mantener la compostura, su voz temblando ligeramente, mientras acusaba a Catalina de entrometerse en asuntos de la nobleza y de intentar seducir a su hermano, una última y patética defensa desesperada de su posición social. Catalina, sin embargo, no replicó con excusas o ruegos, sino que lanzó el primer golpe estratégico, aludiendo a la muerte de la duquesa y a las pócimas para la calma, con una precisión que hirió la conciencia de Inés, un anzuelo directo al crimen de la condesa. La mención de la muerte de la duquesa hizo que la máscara de Inés se desmoronara por completo, perdiendo el control de la escena. Su ira, alimentada por el pánico a la exposición, se desbordó. Ella confesó, con una voz estridente y un brillo maniático en los ojos, que la duquesa era una debilucha que estaba poniendo en peligro la sucesión y que el documento que había hecho firmar era una garantía para ella y su hijo. La condesa no se detuvo allí. En su furia, se jactó de su plan para incriminar al padre de Catalina y de su intención de deshacerse de la institutriz, una confesión completa de sus crímenes y su codicia, todo ello grabado silenciosamente por el relicario, que era la prueba irrefutable. En el momento culminante de la confesión, Inés se abalanzó sobre Catalina, con los ojos inyectados de una furia asesina, intentando arrebatarle el chal y el diario para destruir la evidencia que la condenaba, su nobleza abandonada por el instinto de supervivencia. El clímax parecía haber llegado prematuramente, el suspenso era insoportable, la vida de Catalina en peligro real. Pero antes de que la condesa pudiera tocar a Catalina, el duque Alejandro salió de las sombras, su presencia imponente y su rostro marcado por una ira gélida que era más aterradora que cualquier grito. El duque no necesitó preguntar. La escena y las palabras finales de su hermana, que él había escuchado en parte, eran una prueba irrefutable de su maldad y su traición. El enfrentamiento entre hermanos fue un momento de alto drama emocional y tensión. Inés, al ver a Alejandro, se detuvo en seco intentando balbucear una excusa incoherente, pero el duque la interrumpió, su voz baja y cargada con el peso de la traición, pronunciando su sentencia. Le dijo que había escuchado suficiente y que su traición no era solo contra él, sino contra la memoria de su esposa, contra sus hijos y contra la justicia de todo el ducado. Él le ordenó que se retirara y que esperara las consecuencias de sus acciones, asegurando que el escándalo se evitaría en público, pero que la justicia sería implacable en privado. Catalina, con la adrenalina corriendo por sus venas, se mantuvo en un silencio digno, dejando que el duque manejara la situación con la autoridad que su título le confería, honrando su acuerdo de protegerla. Ella había cumplido su parte, la verdad había sido expuesta, y el hombre que amaba había atestiguado la maldad de su propia sangre. El duque, con un gesto de protección, colocó a Catalina detrás de él,
una clara declaración de su posición y el fin de la autoridad de Inés en su casa. Este gesto fue más elocuente que cualquier juramento de amor, el reconocimiento de su valía y su lugar a su lado. Inés, derrotada y humillada, se retiró de los establos con sus secuaces, sus ojos de serpiente lanzando promesas silenciosas de venganza, pero su poder ya estaba roto. El duque se quedó solo con Catalina en el silencio tenso de los establos, el aroma a heno y sudor contrastando con la intensidad del momento. Él tomó a Catalina en sus brazos, un abrazo de alivio, gratitud y amor, que era una aceptación tácita del riesgo que ella había tomado por él y un compromiso de vida eterna. Él miró el relicario y el diario, la prueba irrefutable de la conspiración de Inés, y supo que la lucha no había terminado, pero que el enemigo había sido expuesto y el secreto más oscuro de su casa había sido revelado por el coraje de la mujer que amaba. Él le prometió, con una voz que era un juramento, que su padre sería liberado y que la justicia sería restaurada en el ducado. Este punto de inflexión fue la consolidación del amor de los protagonistas bajo el fuego de la adversidad. El duque Alejandro había elegido a Catalina por encima de su linaje y las convenciones sociales, asumiendo su papel de agente de cambio. Catalina, por su parte, se había transformado en una heroína activa, usando su inteligencia para la causa de la justicia. Su alianza estratégica y romántica estaba completa. El drama y la esperanza se entrelazaron en este momento, preparando el escenario para el clímax final. El duque Alejandro, con la prueba irrefutable del diario de su esposa en una mano, y la confesión grabada de Inés en el relicario de Catalina en la otra, se movió con una precisión y una frialdad estratégicas que sólo la justicia impulsada por el amor verdadero podía inspirar. Su mente ahora un campo de batalla donde la estrategia se combinaba con la moralidad inquebrantable que había aprendido de su amada. Él sabía que la exposición pública de su hermana, una figura influyente en la corte, debía ser manejada con sumo cuidado y maestría para evitar la deshonra total y el colapso del linaje Velasco, protegiendo así a sus hijos de un estigma irreparable. Pero al mismo tiempo, su nuevo sentido de justicia social exigía que su castigo fuera ejemplar y su maldad expuesta a quienes habían sido sus víctimas y a la corte que ella había intentado manipular. El duque, transformado en un hombre de acción, convocó inmediatamente a un consejo privado con sus asesores legales y los miembros más honorables de su corte, aquellos que no estaban directamente comprometidos con Inés y que representaban el ala más justa de la nobleza. El ambiente en la sala del consejo era tenso y sombrío, cargado con el peso de la traición familiar y la inminente caída de uno de los miembros más influyentes de la nobleza andaluza. Un momento decisivo que marcaría un antes y un después en la historia del ducado, simbolizando la victoria de la moralidad sobre la codicia y la hipocresía social, un cambio palpable que se podía sentir en el aire pesado de los salones. La culminación del conflicto se centró en la mañana de la audiencia programada, bajo la falsa pretensión de formalizar el acuerdo político-financiero que Inés había orquestado con la familia Montalvo, un cebo para atraer a los testigos necesarios. La condesa, todavía creyéndose en posición de poder y esperando que el duque, por miedo al escándalo, se retractara de su confrontación, llegó al salón con una arrogancia estudiada, su sonrisa forzada y su porte de hielo disimulando apenas la rabia que la consumía por dentro ante la insolencia de su hermano al desafiarla, sin anticipar el desastre inminente. Ella no podía concebir que su hermano, un hombre de la cuna más alta y con un deber tan arraigado, desafiara las convenciones por una simple institutriz de origen humilde, subestimando la profundidad del amor y el renovado sentido de justicia que Catalina había despertado en él. Un error de juicio
que le sería fatal para su destino. El duque, por su parte, entró en la sala no como un hombre abatido por el luto, sino como el señor de Velasco, imponente y con una calma aterradora, su mirada de acero transmitiendo una autoridad inquebrantable que detuvo los murmullos y los preparó para la verdad que estaba a punto de exponer. Su primer acto fue mirar a Catalina en el umbral, un intercambio silencioso de fortaleza y apoyo mutuo, su último juramento antes de la batalla final. El duque inició la reunión con una formalidad calculada y concisa, pero rápidamente desvió el tema de las negociaciones políticas para dirigirse directamente a la condesa Inés, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica ni debate. Él declaró que, antes de cualquier acuerdo de sucesión o matrimonio, la reputación de la Casa Velasco debía ser limpiada de las sombras que la acechaban. Y fue en ese momento que hizo entrar a Catalina, vestida de manera sencilla, pero con una dignidad inquebrantable. John, presencia de la institutriz, el detonante de todo el drama, fue el primer golpe público contra Inés, cuya expresión se transformó en un terror helado al comprender que su hermano no iba a perdonar, sino a exponer la verdad ante la corte, rompiendo la primera regla no escrita de la nobleza, la lealtad de sangre. El silencio en la sala era denso e insoportable, y el suspense se intensificó con cada paso de Catalina, mientras la condesa intentaba recuperar el control de la situación, negando cualquier acusación con vehemencia, pero con un temblor delatador en sus manos enguantadas que traicionaba su falsa calma. Alejandro, sin levantar la voz, pero con una firmeza que desarmaba, expuso metódicamente el cargo de corrupción contra el administrador principal del ducado, un hombre que había sido detenido esa misma mañana y mostró las pruebas de la manipulación de las deudas del padre de Catalina, la personificación de la opresión de clase. El duque no solo defendió la inocencia de Catalina de la calumnia, sino que utilizó la injusticia contra su padre como un ejemplo de la podredumbre que Inés había permitido y fomentado en sus tierras, demostrando que su lucha era por la justicia social y no solo por un capricho romántico. Luego, con un gesto dramático que capturó la atención de todos los presentes, extrajo el diario íntimo de su difunta esposa, su cubierta de terciopelo desgastada y familiar. Leyó las últimas y agonizantes entradas de su esposa sobre las pócimas para la calma que su hermana le ofrecía y la coacción para firmar el documento, un acto que fue la culminación del suspense y la confirmación pública de un crimen oscuro y una traición atroz, el punto culminante de la intriga. Inés, ante la evidencia incontrovertible de su propia mano y las palabras de la difunta duquesa, perdió la compostura, su grito agudo de negación y desesperación resonando en la sala. Su máscara de nobleza se hizo añicos ante el horror de los presentes y el triunfo silencioso e ineludible de la verdad. El enfrentamiento final se centró en la confesión grabada, la prueba que cerraría toda posibilidad de defensa y excusa. El duque, en un momento de alto drama, hizo sonar la confesión grabada de Inés en los establos, un sonido que se extendió por la sala. El sonido de la voz de la condesa, llena de furia y jactancia, narrando su plan para deshacerse de Catalina y su crimen contra la duquesa, fue la estocada final, el clímax emocional que resolvió el conflicto de la trama y el drama de clase, dejando a Inés completamente expuesta y deshonrada. Catalina, al presenciar la derrota total de su antagonista, sintió una profunda y purificadora mezcla de alivio, tristeza por la traición y justicia. Ella se mantuvo erguida, su presencia simple pero inmensamente poderosa, el contraste perfecto con la condesa que se desplomaba, derrotada, en el centro de la sala. El duque, volviéndose hacia ella con una mirada cargada de amor,
gratitud y respeto que no intentó ocultar, le tomó la mano, un gesto que valía más que 1000 palabras, y que era el reconocimiento público e inequívoco de su valía y su lugar a su lado, desafiando a todos los presentes y a la corte. El enfrentamiento culminó con Alejandro ordenando la reclusión inmediata de Inés por traición a la corona, conspiración y el inminente proceso por el documento forzado, asegurando que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva, pero que el escándalo se mantendría dentro de los límites del ducado, para proteger la inocencia de los niños, un acto final de honor que no comprometía la justicia, sino que la ennoblecía. El clímax no fue solo el triunfo personal de Catalina y el duque sobre su antagonista, sino la victoria de los temas centrales del romance de época, el empoderamiento moral sobre el social, la derrota de la tiranía de clase y el amor como un catalizador ineludible de la justicia y la equidad. La escena final del clímax los mostró a ambos de pie en el centro de la sala, juntos, contra el mundo, un faro de esperanza y justicia en la sombría atmósfera del castillo. Su amor, construido sobre la adversidad y la causa común, había superado las barreras de clase y la maldad, emergiendo más fuerte que nunca. Con la caída de la condesa Inés y la exposición de su red de corrupción, una paz profunda y reparadora, como el silencio tras una tormenta violenta, descendió sobre el castelo de Velasco, disipando la atmósfera sombría y opresiva que había reinado durante años. La justicia fue restaurada no solo para el duque, cuya inocencia en la muerte de su esposa fue confirmada y su culpa emocional finalmente sanada, sino también para el padre de Catalina, quien fue liberado de la amenaza de prisión con todas sus deudas falsificadas y cargos anulados, y el duque se aseguró de proporcionarle los mejores cuidados para su salud. Este acto de rectificación no fue solo un triunfo personal para Catalina, sino un símbolo de la victoria de la moralidad sobre la opresión de sin clase. La comunidad, al enterarse de las reformas iniciadas por el duque, respiró con esperanza, viendo en la figura de Catalina, la institutriz humilde, la personificación de la justicia y el cambio. El arco de redención del duque Alejandro se completó con la aceptación plena del amor por Catalina, un amor que ya no veía como una debilidad, sino como su mayor fortaleza y la base de un gobierno más justo y compasivo. Él se liberó de la tiranía de las convenciones sociales que lo habían esclavizado a la frialdad y al deber sin afecto. Su primer acto de este nuevo comienzo fue una propuesta formal y profundamente sincera a Catalina, hecha no en el lujo del salón, sino en el pequeño jardín del claustro, donde ella había encontrado consuelo en la lectura, lejos de los ojos de la corte. Él no le ofreció un título, sino una alianza de por vida, pidiéndole que fuera su compañera, la madre de sus hijos y la conciencia moral de su ducado, un juramento de amor que consolidaba su unión de propósitos y destino. Catalina, con lágrimas en los ojos que reflejaban la culminación de un viaje de sufrimiento a triunfo, aceptó la propuesta de su duque, no por el título que vendría con el matrimonio, sino por el hombre honorable y redimido que había encontrado el coraje para enfrentarse a su propia clase por amor y por justicia. Su arco de transformación se había completado. De una joven vulnerable, forzada a trabajar para sobrevivir, se había convertido en una figura de autoridad moral, la duquesa que gobernaría con empatía y una visión de justicia social. Su voz, que una vez fue silenciada por la necesidad, resonaría ahora en los salones de la corte. Ella sabía que su legado no sería solo el de una esposa noble, sino el de una reformadora. Una mujer que había usado su sensibilidad para transformar la rigidez de un ducado. La boda
Fue un evento memorable y sin precedentes, marcada por la sobriedad y la profunda emoción. Un contraste deliberado con los matrimonios de Minos, conveniencia habituales de la nobleza. El duque y Catalina eligieron celebrar la ceremonia no solo en la capilla del castillo, sino con una recepción sencilla y abierta a los campesinos de la villa, aquellos que habían sido víctimas de la injusticia de Inés. Este gesto, un repudio final a la hipocresía de clase, fue el sello del nuevo legado de Velasco, un ducado basado en la equidad. Los hijos, Damián y Elvira, participaron con alegría, encontrando en Catalina no solo a una maestra, sino a la madre que había traído luz y calidez al hogar, sellando la unidad familiar con un afecto que se sentía genuino y duradero. El legado de su amor se manifestó en las acciones inmediatas que la nueva duquesa y su esposo implementaron. Juntos, usaron su poder para traer reformas sociales tangibles, desmantelando las antiguas prácticas de extorsión y asegurando que las ganancias de las tierras beneficiaran también a los campesinos. El duque, guiado por la visión de Catalina, se convirtió en un defensor de los derechos de los más pobres, transformando el ducado en un modelo de justicia y humanidad. Su matrimonio no fue un escape romántico, sino un motor de cambio social, donde la fuerza de su unión se reflejó en la paz y la prosperidad de su pueblo. Los personajes de apoyo encontraron su propia resolución en este nuevo orden. El padre de Catalina, curado de sus heridas y con su honor restaurado, vivió una vida de paz, orgulloso de la valentía de su hija. Los sirvientes, ahora libres de la tiranía de Inés y el administrador corrupto, ofrecieron su lealtad inquebrantable a la nueva duquesa, cuyo origen humilde les recordaba que la esperanza y la justicia eran posibles incluso en el corazón de la nobleza. El castelo de Velasco, antes un monumento al luto y la frialdad, se llenó de risas y de la luz de la esperanza, el símbolo de un futuro mejor y más justo. El amor entre Alejandro y Catalina, probado en el fuego de la traición y la lucha por la justicia, se consolidó en una pasión madura y profundamente respetuosa. Las heridas emocionales de ambos sanaron. El duque, liberado de su culpa, pudo amar sin reservas, y Catalina, con su vulnerabilidad transformada en fortaleza, pudo confiar plenamente en el hombre que había arriesgado su título por ella. Su relación se basaba en la admiración mutua, la causa común y la certeza de que su unión era la base de su fuerza personal y política. El final fue satisfactorio, cerrando todos los arcos narrativos con una nota de esperanza y continuidad. El ducado de Velasco prosperó bajo su gobierno, un ejemplo de cómo el amor y la justicia podían trascender las rígidas barreras de clase. La imagen final de la historia los mostró, años más tarde, observando el atardecer desde los jardines, sus manos entrelazadas, con un pequeño niño, una promesa de futuro, jugando a sus pies, un símbolo de la nueva generación que nacería bajo el estandarte de la equidad y la verdad, un legado de amor duradero. El mensaje humano, subyacente de la historia, se cristalizó en esta imagen final. La verdadera nobleza reside en el coraje moral y la capacidad de amar sin condiciones, y que el amor, incluso el más prohibido por las convenciones, tiene el poder inmenso de catalizar la redención y la transformación social. Catalina y Alejandro no solo se encontraron el uno al otro, sino que encontraron la mejor versión de sí mismos a través de la lucha por la justicia, demostrando que la dignidad humana y la empatía son más valiosas que cualquier título o riqueza. La historia de Catalina, la humilde institutriz que se convirtió en duquesa de Velasco, se convirtió en una leyenda en la campiña andaluza, una narración susurrada por los campesinos como un faro de esperanza.
Su vida fue un testimonio de que la perseverancia, la inteligencia y un corazón puro pueden derrocar la tiranía de las convenciones y la opresión de clase. El amor entre ella y el duque fue un recordatorio constante de que la verdadera felicidad reside en la autenticidad y el compromiso con la justicia, no en la obediencia ciega a un sistema corrupto y frío. Si has acompañado la historia de Catalina y del duque Alejandro de Velasco hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma.